Nunca visto que vamos en tiempo. Podríamos haber salido a despedir al director general Javier y yo, bueno, y a la vicerrectora. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? De hecho, había ahí una pausita prevista. Bueno, en cualquier caso, como seguro que nos recuperamos, si no les importa, como las personas convocadas estamos todas aquí, porque es cierto que estamos grabando el acto, pero no se está transmitiendo por streaming para una mayor comodidad, una mayor tranquilidad. Pues voy a dar la palabra a Rafael de Asís, que como la mayoría de ustedes saben es catedrático de Filosofía del Derecho de esta universidad, una piedra angular del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, también del área de Filosofía del Derecho, por supuesto. Rafael de Asís ha trabajado incansablemente en muchos temas, pero uno de ellos es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, hace un par de semanas recibió un reconocimiento por parte de CERMI Madrid por su labor en este ámbito y por el trabajo que desarrolló en la clínica jurídica del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba para la presentación de un proyecto de ley de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Este también sería interesante que lo leyeran, ¿no? Esta primera versión de ese proyecto de ley. Rafael de Asís, entre otras cosas también, fue el investigador principal de ese proyecto. Hay una relación de amor-odio entre el equipo y el profesor Rafael de Asís de ese proyecto estudio sobre desinstitucionalización. El objetivo era, ¿no?, el estudiar las condiciones para que todas las personas podamos tener una buena vida en comunidad. Esto es lo que nos pidieron que hiciéramos y bueno, pues entiendo que nos va a enseñar seguro que algo más de las conclusiones de ese proyecto porque le conocemos. Entonces, cuando quiera, Rafa, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, por la presentación y bueno, tanto a la Fundación 360 como al Instituto, pues por invitarme a estar aquí, ¿no?, en esta sesión, que un poco cuando se diseñó el proyecto consistía en contar de alguna manera ese estudio que ha señalado la profesora Barranco sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios, que es así como se llamaba, o como se llama el estudio. Es un estudio que se puede encontrar todos los productos, ahora hablaré un poco de ello, ¿no?, pero está todo en internet a su disposición. Cuando hablo de este estudio, realmente las intervenciones que tengo que hacer pues tienen parte de terapia, ¿no?, también un poco, ¿no?, de contar cómo fue, ¿no?, cómo fue ese año que pasamos, ¿no?, que fue un año es verdad que fue un año muy intenso, pero también un año muy bonito, ¿no?, porque nos sirvió pues para enfrentarnos, bueno, pues aunque sea de manera rápida, pues una cuestión tan interesante como es esta de la desinstitucionalización, o la cuestión, si se quiere, quizá en términos más generales, de los cuidados. Entonces, bueno, mi intervención va a ser un poco contar cómo fue el estudio, qué era ese estudio, y dedicaré una parte importante a eso, y luego me centraré quizá en algunas conclusiones. Tengo que decir también, aunque esto no tenga que ver mucho con este seminario, que ha coincidido que hoy por la tarde, ¿no?, tengo una sesión sobre lo mismo con alguno de los estudiantes que está aquí, y entonces voy a intentar, no sé si lo lograré, pues dejar cositas para esta tarde y a ver si lo logro, ¿no? En cualquier caso, siempre, como no están todas las alumnas y los alumnos, pues habrá cosas que seguro me repetiré, pero seguro que me disculpan. Entonces voy a dedicar una parte, como decía, a contar lo que fue el proyecto, este proyecto que le llamamos el proyecto EDI, ¿no?, así de forma muy simple, ¿no?, e imaginativa, estudio de desinstitucionalización, ¿no?, eso era lo que significaba EDI. Y luego, como decía, algunas de las conclusiones en algunos ámbitos. Probablemente me referiré más a lo que es el ámbito jurídico, aunque haré una reflexión general, ¿no?, de lo que implica, de las conclusiones que implicaba. Bueno, el proyecto
el proyecto, el origen del proyecto, pues es una contratación como un servicio de asistencia técnica que nos hace el Ministerio, en aquel momento Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hoy Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para investigar los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios en España. Y este proyecto, bueno, probablemente el origen de esto está en una licitación y probablemente, creo yo, que ganamos la licitación de alguna manera porque lo que se buscaba era que se hiciera todo esto desde un enfoque de derechos humanos, y esto no era muy habitual, ¿no? Analizar la cuestión de los cuidados desde el punto de vista de los derechos humanos. Sí que es posible que, no quiero decir que no se haya hecho hasta ahora, sí que se había hecho seguramente, pero probablemente no desde una visión, digamos, integral, no desde un enfoque integral. Un poco el punto de partida y el que estaba en la propia licitación, ¿no? Pues era que la situación actual de los cuidados, pues de alguna manera estaba inmersa, ¿no?, en un determinado enfoque, que es lo que llamábamos, o lo que hemos llamado, ¿no?, la cultura institucional, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues caracterizada pues por muchas cuestiones, ¿no? La existencia de alojamientos de larga duración en instituciones segregadas, el aislamiento de la comunidad, la pérdida de la capacidad de elección de las personas y del control de todas aquellas cuestiones que les afectan, la imposición de formas de vida determinadas, bueno, y un poco a raíz de esto, pues la necesidad de articular alternativas de vida en la comunidad con los apoyos necesarios. De alguna manera todo esto además impulsado por la Unión Europea. Y después, porque esto también era muy importante y lo teníamos muy en cuenta, después de una pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia aceleró, ¿no?, toda una reflexión, o puso de manifiesto una situación que existía, que era esta, ¿no?, de esta cultura institucional, y la necesidad como sociedad de poner remedio, de pensar, ¿no?, cómo mejorar esto. Y con esta situación lo que se hizo es diseñar un estudio que tenía tres grandes líneas, ¿no? Una primera línea, pues que era la línea de ver cuál era la situación actual, qué era lo que pasaba, la situación actual en España, sobre todo, también mirando, ¿no?, a nivel internacional los procesos de desinstitucionalización. En principio, en aquel momento, procesos de desinstitucionalización, pues era, pues esto, ¿no?, el pasar, ¿no?, el cambiar un sistema de cuidados, ¿no?, más centrado en la institución y en la organización de la institución con ese enfoque, a un sistema de cuidados pues más centrado en lo que se va a hablar en este seminario, que es la autonomía personal y la inclusión en la comunidad. Bueno, todo esto está relacionado. Una segunda línea, que era la identificación de buenas prácticas y recomendaciones para el desarrollo de alternativas comunitarias y personalizadas en el apoyo de las personas. Y una tercera línea que era el análisis del marco ético-cultural y jurídico y también financiero necesario para que ese proceso de desinstitucionalización se llevara a cabo. Dentro de cada una de estas líneas, pues lo que se hizo fue dividir en diferentes ámbitos, ¿no?, hasta 9. Cada línea tenía 3 ámbitos de trabajo. Un ámbito dentro de la primera línea, que era la línea de la situación actual, pues había un primer ámbito que era más de corte sociológico, de datos sobre qué datos se podía disponer sobre la situación actual en materia de institucionalización. Un segundo ámbito en donde lo que estudiamos fueron los factores de riesgo y desencadenantes que llevaban a iniciar procesos de institucionalización, es decir, por qué las personas pues acababan, digamos, en instituciones o en servicios basados en esto que llamábamos la cultura institucional.
Un tercer ámbito muy importante que tuvo que ver con algo que identifica de alguna manera eso que llamamos la cultura institucional, que era el uso de restricciones. El uso de restricciones en entornos de cuidado. Y este era un tercer ámbito dentro de esa primera línea, que como les decía, era la línea sobre la situación, ¿no? Luego ya dentro de la segunda de las líneas, que era esta de las buenas prácticas, pues había un ámbito de analizar qué alternativas de vida elegida en la comunidad y de base familiar se estaban utilizando. Seguramente sea un poco desordenado, pero bueno, lo voy a hacer excepcionalmente, ¿no? Este estudio se hace, también esto es importante, ver el contexto, se hace en un momento en el que en España, ¿no?, pues se han puesto en marcha otra serie de iniciativas, ¿no? Principalmente dos, y el estudio convive con esas dos iniciativas. Por un lado está la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto, de experiencias de desinstitucionalización que llevan a cabo diferentes instituciones. No voy a decir que las instituciones más importantes, pero probablemente, bueno, las muy reconocidas. Seguro que faltarían, ¿no? Pero proyectos pilotos muy potentes. Y que plantean alternativas. Sobre todo esos proyectos pilotos lo que hacen es poner en marcha alternativas. El estudio está muy en comunicación con esto, aunque es verdad que lo ideal hubiese sido primero hacer el estudio, luego poner las experiencias piloto en relación con el estudio. Bueno, como somos y se trabaja como se trabaja, pues había que hacerlo también rápido. Los compromisos europeos, pues se hizo todo a la vez. Empezaron antes las experiencias pilotos, realmente, ¿no? Y luego además había otro análisis que se estaba haciendo, que era construir una estrategia de desinstitucionalización, es decir, una estrategia política, ¿no? Es decir, sentar las bases de un plan, ¿no?, de política pública en materia de desinstitucionalización, que luego no se ha llamado estrategia de desinstitucionalización, o que el término desinstitucionalización, que como ven yo no me atranco, es difícil, pero probablemente por ese, primero por lo que representa este término, y luego probablemente para no atrancarse, ¿no?, y tal, pues ha cambiado por la estrategia creo que se llama de cuidados, o bueno, tiene otro nombre. Entonces el estudio, hecho aquí este paréntesis, se hizo también en estrecha comunicación con el equipo, que no era un equipo nuestro, obviamente, el equipo, la gente que estaba trabajando en la estrategia, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo he contado porque al contar que nos pusimos a estudiar las alternativas de vida elegida en comunidad y de vida también de base familiar, pues uno de las cosas que mirábamos era las experiencias piloto, qué estaba pasando, ¿no?, cómo se estaban desarrollando. Precisamente, pues esto es la impresora, ¿verdad? Entonces, lo hablaba antes con Alba, pues pertenece a esas experiencias, o sea, se desenvuelve dentro de esos proyectos piloto, ¿no? Otro ámbito era analizar qué recomendaciones existían, ¿no?, tanto a nivel internacional como estatal, para llevar a cabo esos procesos. Analizar, bueno, sobre todo, pues pronunciamientos de instituciones internacionales, Naciones Unidas, también instituciones europeas, ¿no?, pero también de entidades y de estudios, ¿no?, que se hacía, qué planteamientos se realizaban. Y luego un ámbito muy importante, que era el ámbito dentro de esta segunda línea, que era de buenas prácticas, pues era estudiar las competencias y los roles profesionales para los apoyos en estos contextos, ¿no? Había que analizar también, y nos pusimos a analizar, pues qué competencias exigían a las personas que realizaban estos apoyos, los cuidados, la atención, y también qué roles, ¿no?, qué roles profesionales existen, y qué roles profesionales se estaban apareciendo nuevos, ¿no?, se estaban proponiendo. Luego ya en la tercera línea, como les decía, era el marco ético, jurídico y financiero, pues era un poco donde nos sentíamos el equipo, digamos, más central del instituto, un poco más cómodos, ¿no?, porque eran un poco cosas que veníamos haciendo, pues era estudiar
el marco ético, es decir, la referencia ética que debía inspirar todo este proceso de desinstitucionalización, el marco jurídico, que era lo que había en el derecho y que es lo que habría que cambiar, y también el marco financiero, ¿no? Que este era uno de los grandes retos, ¿no? Pues ver cómo se estaba realizando, ¿no? Todo el gasto, vamos a decirlo así, en materia de servicios, de apoyo a las personas, qué propuestas se podían hacer, cómo se podría medir esto, todo esto además, y en este ámbito también, intentando, sobre todo en el marco ético, pues no solamente hacer una reflexión ética, sino ser capaces de construir unos indicadores, ¿no? Que esto es algo de lo que luego, a ver si puedo, hablaré también, ¿no? Porque esta es otra de las conclusiones importantes, yo creo, del estudio, ¿no? La ausencia de indicadores. No lo he dicho, pero el estudio se centraba en 4 grupos poblacionales, ¿no? Personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescente en situación de riesgo, y personas en situación de sinhogarismo. Estos eran los 4 grupos. 4 grupos que los estudiamos porque la licitación era sobre eso, ¿no? Básicamente, pero es verdad que eran 4 grupos muy importantes en el ámbito de la institucionalización. No solamente son estos grupos, claro que no, hay personas y colectivos, ¿no? O grupos poblacionales que quedaron fuera del estudio y que eran muy interesantes o muy importantes de estudiar, pero no se podía, ¿no? Y es verdad que estos grupos poblacionales pues estaban todos atravesados por circunstancias de discriminación o posicionamientos que producen una discriminación estructural, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mari Carmen ya ha dicho un término que está claro que atraviesa a todos, mucho más centrado en las personas con discapacidad, pero que atraviesa a todos, que es el capacitismo, ¿no? Cuando analizamos, ¿no?, los modelos de tratamiento de la discapacidad y hablamos del modelo social centrado muy en las barreras, debemos ser conscientes que ese modelo, aunque es un modelo que está en las normas, que podemos pensar que está en las normas, que claramente está en Naciones Unidas, claro, pero es un modelo que no está en la sociedad, ¿no? La sociedad todavía sigue con una visión de esto que se llama en el ámbito de la discapacidad el modelo médico, la idea de que la discapacidad es un problema de la persona, ¿no?, que tiene que ver con su condición, una deficiencia, y que las políticas públicas, los cuidados, pues lo que tienen que ir a hacer es pues de alguna manera hacer que esa deficiencia pues produzca los menores problemas posibles, ¿no? Por eso la discapacidad, y esto ocurre en muchos países, pues ¿dónde está? Pues normalmente se trabaja en sanidad, ¿no? Porque el enfoque es ese, ¿no? Y bueno, el capacitismo afecta a las personas con discapacidad, pero no solo, ¿no? El capacitismo afecta a todos y está en todos lados, ¿no? Personas mayores en donde está el capacitismo, pero también está el paternalismo, está el adultismo, y que hace que, bueno, también produce una discriminación estructural. Niñas, niños, pues ahí atraviesa el edadismo, ¿no? Esa idea de la fragilidad que está también presente, como no, en las personas mayores, ¿no?, con todos los estereotipos que eso lleva. Está que atraviesa a todos, pues el machismo, ¿no? Claramente, y luego también, bueno, con las personas en situación de sinhogarismo, las personas sin hogar, pues también todo esto vale, ¿no? Y ahí se centraba también la cuestión del estigma, ¿no? Que es muy importante a la hora de analizar las cuestiones de las personas sin hogar. Lo que hicimos fue constituir un equipo de 50 investigadores. Hicimos una distribución, no la voy a contar esto por ámbitos, un poco compleja, pero bueno, ahí estuvimos, hicimos una serie
bueno, de grupos de seguimiento, de comité, y es verdad que hubo dos ámbitos que fue el del marco competencial y de los roles, y el ámbito económico, bueno, trabajaron más de una forma transversal, ¿no? Afectaban a otras muchas cosas, ¿no? Lo que hicimos fue, pues, entrevistas, grupos de discusión, análisis de casos, análisis de bases de datos, análisis documental y bibliográfico, y como no, también análisis normativo y jurisprudencial. Tuvimos mucho contacto, como decía, con estas otras experiencias que se estaban poniendo en marcha, pero también con personas expertas, con entidades a las que intentamos sumar, ¿no?, algo. Y nos tuvimos que enfrentar a una serie de problemas. El principal problema, y aquí viene la terapia un poco, ¿no?, también fue el tiempo, ¿no? El tiempo. Nosotros, esto es un estudio que empezamos a hacer en noviembre. Bueno, vamos a ver, empezar a hacer. Esto es una universidad pública. Y lo público, pues todo lo que lleva a lo público, ¿no? Que está muy bien para muchas cosas, claro que sí, pero en algunas cosas, pues el funcionamiento de lo público, pues es lento, ¿no? Nosotros nos dieron la licitación en noviembre, nos pusimos ahí a trabajar, había que contratar a personas y tal, realmente en marcha, pues fue finales de enero, febrero, en marcha. Y esto teníamos que terminarlo en diciembre, que cuando te dicen que algo hay que terminar en diciembre, normalmente es en noviembre, ¿no?, porque hay que presentarlo. Lo tuvimos que presentar los resultados, pues yo creo que a principios de diciembre, ¿no? ¿Qué más problemas quizá más interesantes que esto? Porque este del tiempo era más un problema del equipo, ¿no? Y que éramos conscientes cuando ganamos la licitación. Bueno, decía, yo creo que se nos dio la licitación porque el instituto era un instituto de derechos humanos con cierta reconocimiento en el ámbito de la lucha contra la discriminación, en términos generales, claramente en discapacidad, pero también en otras cosas, ¿no? Pero claro, lo primero que vimos es que esto del enfoque de derechos, pues era algo que era lo primero que teníamos que estudiar y aclarar, ¿no? Porque hablamos mucho, es verdad que hay documentos internacionales, referencias internacionales que nos dicen lo que es el enfoque de derecho, pero esto no lo teníamos, esto no estaba claro, que era realmente enfrentarse a una cuestión desde el enfoque de derechos, ¿no? También otro de los problemas eran los grupos poblacionales, porque aunque lo he intentado contar como que están atravesados por causas de discriminación que son muy parecidas, cada grupo poblacional tiene también su singularidad, ¿no? Probablemente no es lo mismo. Y claramente, pues ahí quizá personas con discapacidad y personas mayores tenían ciertas relaciones, coincidían en muchas cosas, se diferenciaban en otras también, muy importantes, pero claro, si unías ahí el problema de los niños, niñas y adolescentes, ahí ya esto producía muchas diferencias, ¿no? Muchas diferencias que eran no solamente desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de las instituciones internacionales, ¿no? Pues todos los que trabajéis estos temas, pues sabéis que los comités de Naciones Unidas de discapacidad y de niños, de la Convención de Derechos de los Niños, ¿no?, pues no manejan visiones parecidas. Y hay un punto, por ejemplo, una discusión que es muy, muy interesante, que es con el papel de las familias, ¿no?, por ejemplo, ¿no? La construcción, ¿no?, de los derechos de los niños y de los cuidados de los niños, pues ahí el elemento de la familia desempeña un papel fundamental. Y en cambio, en el ámbito de las personas con discapacidad, pues se tiene cierta precaución con eso, ¿no? Bueno, y si añadimos el de las personas sin hogar, pues mucho más. Nosotros no habíamos estudiado nunca el tema de la cuestión de las personas sin hogar. Bueno, vamos a ver, en el equipo que montamos sí, ¿no? Pero digamos desde el instituto no era un tema nuevo, apasionante, la verdad, como es un tema teóricamente, ¿no?, pues con menos tratamiento teórico, ¿no?, incluso a nivel de entidades, ¿no?, era un tema un poco más limpio, en el sentido de que el mundo de la discapacidad, el mundo de las personas mayores, el mundo del tratamiento de niños, niñas, tiene ya
sus posicionamientos, ¿no? Sus líneas, sus inercias, que a veces te hacen difícil estudiar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vimos en el estudio era claro, la terminología, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De atención, de cuidados, de apoyos, de acompañamiento, de acogimiento? Cuando escribíamos teníamos que utilizar todos estos términos. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de la discapacidad, pues el término atención pues no gusta a todo el colectivo de personas con discapacidad, que es muy plural, ¿eh? No estoy generalizando, obviamente, pero hay mucha gente que decía atención, pues no, atención no. Pasa lo mismo con el término cuidado. El término cuidado, pues hay también mucho movimiento de personas con discapacidad que no les gusta, porque no sienten que tienen que ser cuidados, ¿no? Porque el término cuidado igual tiene unas ciertas reminiscencias con la atención sanitaria y no quieren tener esa perspectiva, ¿no? Pero en cambio en otros ámbitos sí, que es un término que normalmente se utiliza, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que, bueno, en personas con discapacidad, mayores, niños, niñas, tal, pues ya había toda una tradición y una discusión, ¿no? que condicionaba un poco el discurso. En las personas en situación de sinhogarismo esto no ocurría. Y por eso digo que era una reflexión un poco más limpia, voy a decirlo así, ¿no? Si igual el término limpio no es el que debía utilizar, pero sí que ocurría esto. Y decía, bueno, cada uno era, además, ¿no? Pues había que enfrentarse, ¿no? a sus distintos problemas, ¿no? Nosotros con esto de la terminología nos inventamos un término que era el de ACAI, que nos sirvió para recoger todo, ¿no? Cuando hablábamos de ACAI, pues era cuidados, apoyos, acogimiento, todo. Otro de los problemas también, y que tiene que ver, ya estas cosas igual tienen que ver más con el contenido del estudio, pues era la definición de institucionalización y la definición de desinstitucionalización. Lo que también nos dimos cuenta ya desde el principio es que no se manejaba la misma terminología, es decir, que igual que era la desinstitucionalización para algunas personas para algunas personas en una cosa y para otros otra. Y claramente ahí había un gran problema, ¿no? Porque para muchos desinstitucionalización, lo simple, digamos, dime qué es la desinstitucionalización en 2 palabras o en 3 o en 4, vamos, en pocas palabras, pues es sacar a las personas de las residencias. Esto era. Y nos dimos cuenta que no era esto. Igual no era tampoco construir más residencias, ¿eh? Ojo, porque me ha parecido oír que hay políticas de construcción de más residencias, ¿no? Pues bueno, esto tampoco. Pero bueno, había que jugar con esto, ¿no? O sea, y nos fuimos dando cuenta de lo que era la gran conclusión, probablemente obvia, pero bueno, que había que estudiar y lanzar evidencias para que esto fuese así, que era que la desinstitucionalización era una cuestión cultural, o sea, un cambio cultural que, como todo cambio cultural, pues es un proceso, ¿no? Que lleva un tiempo, y en ese tiempo pues tienen que convivir cosas, no voy a decir malas, ¿no? Pero cosas peores y cosas mejores, ¿no? Y ese era. Y por lo tanto era necesario, ¿no? Claro, y esto también era un problema para el estudio, porque un cambio cultural, obviamente no lo haces en un año, ¿no? ni muchos, pero también esto nos hacía estudiar muchas cosas, ¿no? Porque no era que estaban conectadas, que igual no te parecía que era algo muy del estudio de desinstitucionalización, pero al final sí que tenía que ver, porque eran modos de vida, modos de entender a las personas, al papel de las personas en la sociedad, a las necesidades, a construir derechos. Todo esto era complicado. Otro de los problemas también importante, que no es solo del estudio, sino cuando nos enfrentamos a la cuestión de la desinstitucionalización, es la radicalidad en los planteamientos. Esto también, ¿no? A veces era difícil, ¿no? Porque
entendible, ¿no? Pues tanto desde un lado como otro, voy a hablar así, desde aquellos que defendían, ¿no?, la desinstitucionalización completa, ¿no?, frente a aquellos que seguían, ¿no?, pensando, ¿no?, que esto era una buena solución para el tema de los cuidados y de los apoyos a las personas, pues a veces estos planteamientos eran muy radicales, ¿no? Cero, instituciones cero. En el mundo de la discapacidad esto se dice no solamente porque sea un posicionamiento, digamos, personal de alguien, no, es que el Comité de Naciones Unidas lo ha dicho, ¿no? Nada más y nada menos que el comité que vela por el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Pero claro, esto impedía avanzar en muchas ocasiones, ¿no? Impedía avanzar. Lo mismo que impedía avanzar, pues aquellos que decían que, pues nada, que esto no estaba, que esto de la desinstitucionalización era una quimera, era una utopía, algo imposible de realizar. Otro de los problemas también importantes desde un punto de vista teórico, la falta de información. Esto, sobre todo la falta de datos. Esto es un gran problema iba a decir un gran problema en España, probablemente no solamente en España, pero en España lo es, ¿no? Nosotros, para encontrar datos de institucionalización de estos 4 colectivos, esto era súper difícil. Súper difícil. Y esto es una de las cosas que yo creo que también otra de las conclusiones, ¿no?, importante, ¿no? No se puede hacer políticas sociales sin datos, ¿no? Y esto nos costó mucho, y además hasta el último día, tal cual, estábamos corrigiendo los datos porque nos aparecía otra encuesta de otro sitio que nos cambiaba los números, ¿no? Algo tan grave como eso, porque al final yo ya que cuando tenía que presentar el estudio y cuando hablaba del estudio me ahorraba lo de los datos, ¿no? Decía, no voy a decir que hay no sé cuántas personas mayores en residencias y me van a decir que no, que ese dato está equivocado, ¿no? Porque cada día te daban uno nuevo. Es verdad que esto el Ministerio estaba trabajando en esto, al final ya sí que hubo un censo más o menos fiable y bueno, pues, pero muy al final, estuvimos pidiendo ese censo, ¿verdad?, mucho tiempo, y justo pues en noviembre, que yo creo que fue así, conseguimos ya terminando el estudio. Y el otro gran problema, también muy importante cuando hablamos de cuidados y de institucionalización, de desinstitucionalización, era y son la existencia de intereses económicos. Fundamental, ¿no? Las residencias, podemos pensar en diferentes colectivos. Claramente las residencias de personas mayores pues están en manos de grandes grupos económicos, que obviamente la desinstitucionalización para ellos es muy perjudicial, está claro. Pero también es importante ser consciente de que no estoy hablando de grandes, sí, de grupos de inversión, esto está en muchos de estos ámbitos, ¿no? Pero ojo, también en el ámbito de las propias movimientos de derechos de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de los niños, porque el modelo de cuidados tradicional pues era uno, y era el de la institución, y era simplificando, residencias, no solo residencias, pero entiéndame, ¿no? Entendedme, era ese modelo basado en la cultura institucional, que era un modelo también que hace vivir a esas organizaciones de defensa de derechos de las distintas personas, Y entonces esto, el entender mal lo que era la desinstitucionalización, pues esto era complicado. Yo recuerdo, pues, con una organización con la que tenemos mucho contacto, obviamente, como es COCENFE, donde hemos colaborado con uno de sus proyectos, Rumbo, que tiene que ver también con la impresora, pues, muy al principio, ¿no? Pues recuerdo que en algún máster, o no sé si era un máster, o bueno, un curso que organizó COCENFE, y fui a hablar, ahí era un poco diciendo, hombre, a ver qué es esto de la desinstitucionalización, porque la institución que desaparezcan las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad
que estamos, porque en muchas de ellas, no digo COCENFE, pero muchas vivimos parte de nuestra vida, tiene que ver con lo que son estos centros y esta atención, los cuidados. Y luego había otro problema también, que era el problema de los profesionales. Claro, la gente que trabaja en este ámbito de los cuidados, pues son profesionales con un gran componente social, ¿no? Y que trabajan, ¿no? para ayudar, sí, a apoyar a las personas, para que las personas puedan llevar a cabo una vida digna. Y esto, cuestionar su forma de trabajo, esto también era un problema, ¿no? Si me vas ahora a decir a mí que todo lo que yo estoy haciendo, todo el trabajo que llevo haciendo, cuidando de las personas, era una violación de derechos, ¿no? Esto también era difícil, ¿no? A ver cómo lo cuentas, ¿no? Realmente lo que tienes, bueno, hay que cambiar modelo, hay que cambiar los sistemas de atención, hay que cambiar competencias, ¿no? Pero decirle a una persona que lleva su vida dedicada a eso, sobre todo te mira, ¿no? Y dice, ¿usted quién es? ¿No? Un profesor de universidad. Y dice, bueno, y usted pues sí que habrá atendido mucho, ¿no? Habrá mucho de los cuidados y tal. Yo llevo aquí mi vida hipotecada a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a contar, ¿no? Bueno, pero yo estaba hablando más bien de los intereses económicos, ¿no? Esto era claro, ¿no? Y sobre todo lo que había, que esto también era otro de los problemas, el que no había estudios económicos sobre vamos a decir así, la rentabilidad. Sí que los hubo en su momento, cuando llega todo el momento de creación de las instituciones, de las residencias, de la cultura institucional. Había muchos estudios económicos que decían, joder, claro, esto es mucho más económico. Lo voy a decir así también de forma simple, ¿no? Cuidar a 50 en una casa, porque ahí haces economía de escala, ¿no? Que cuidar a 50 cada uno en su casa. Eso es lo que se decía. Y todo se hacía además con un determinado tipo de análisis, ¿no? No había estudios que demostrasen lo contrario. Y esto era también otro de los grandes problemas, y era un gran reto para nosotros. Sobre todo también encontrar equipos de economistas que tuvieran también esa mirada, ¿no? Esa mirada, ¿no? Gente que supiera de contabilidad, pero que fuese capaz de cambiar la mirada. Bueno. Los resultados del estudio pues es mucho papel, están, como digo, en una página web, se llama estudio, bueno, no sé, ustedes buscan estudios sobre desinstitucionalización y ahí está. Ahí sacamos un informe transversal. Esto era también una condición que se nos ponía en la licitación. No bastaba con hacer estudios por cada uno de los grupos poblacionales, porque lo que se quería era ver si se podía elaborar una política que afectase a los 4 grupos poblacionales. Se hicieron, obviamente, estudios por cada uno de los grupos, por cada uno de los ámbitos, y bueno, pues esto fue, como digo, pues un trabajo inmenso. Que esta es la página web. Ahí tienen pues todos los resultados, con unos resúmenes ejecutivos en castellano, en inglés, y ahí también tienen, porque lo que hemos venido haciendo es unos seminarios que organizamos, ¿no? La próxima semana hacemos uno, ya que nos quedan 2, yo creo, sobre los resultados del proyecto, donde ahí se pone en común las cosas. No sé hasta cuándo estaba esto pensado, que yo... Pues como vamos con adelanto... 11:30. ¡Hala! Muy bien. Pues sigo. No, bueno, no voy a agotar el tiempo, porque no. Bueno, tú mismo. No, bueno, yo creo que... Porque además no está ahí incluido el coloquio. Bueno, pero lo podemos hacer. Como queráis. Bueno, decía, ¿qué conclusiones? Bueno, la primera y más así interesante fue aclarar esto del enfoque de derechos, ¿no? Esto
ya en esto también soy consciente que los estudiantes y estudiantes que estéis aquí ya os he hablado del enfoque de derechos, pero igual a la gente que no está, pues sí que como decía, lo primero que nos pusimos es esto, a estudiar, bueno, ¿qué es esto del enfoque de derechos? Y nos encontramos con que esto estaba trabajado en el ámbito de la cooperación, ¿verdad? Donde existen ahí toda una serie de directrices de Naciones Unidas, pero consideramos que era bueno pues elaborar un marco que se proyectase sobre todo el análisis, ¿no? Un marco teórico y también una metodología, ¿no? que estuviera afectada por esto que llamamos el enfoque de derechos, ¿no? Y traímos una serie de conclusiones, ¿no? Como era la de situar a las personas en el centro. Un enfoque de derechos lo que busca es siempre la participación de las personas. Un enfoque de derechos es adoptar un punto de partida, un punto de vista inicial, ¿no? Que es ponerte siempre al lado de las personas en situación de vulnerabilidad. El enfoque de derechos incorpora, que esto lo hemos discutido mucho, se puede discutir, lo podemos seguir discutiendo, pero incorpora también la perspectiva de género, es decir, la perspectiva de género es inseparable del enfoque de derechos. Otra cosa es que igual le tengas que dar singularidad, porque si no, igual se diluye, o alguien puede pensar que se diluya, o que no se presta la atención necesaria. El enfoque de derechos pues implica el tener en cuenta los tratados internacionales, esto es el derecho internacional de derechos humanos, tener en cuenta que los derechos no están solo en las relaciones con la administración, sino también en las relaciones en el ámbito privado. Esto es una de las grandes carencias también que tenemos a nivel social, ¿no? Esta idea de que en las relaciones privadas los derechos cuentan menos, ¿no? O cuentan o no cuentan incluso en muchos casos, ¿no? La importancia que tiene la diversidad, la importancia que tiene la inclusión frente a la integración, esto es relevante. Y esto fue una de las cosas importantes, yo creo, ¿no? Que de punto de partida. Luego la otra cuestión importante fue la de aclarar qué era o qué no era institucionalización. Y ahí, pues bueno, hubo dos cosas que subrayamos o que este estudio subraya, ¿no? Por un lado, que desinstitucionalización es igual o es sinónimo de rechazo a la cultura institucional. Luego ya hay que aclarar qué es esto, ¿no? Pero esto era rechazo a la cultura institucional. Pero no es esto, rechazo a la cultura institucional, ya lo he dicho antes, no es igual a cierre de todas las residencias, ¿no? Esto era importante, ¿no? Entonces ahí intentamos señalar qué era desinstitucionalización y qué no era desinstitucionalización, ¿no? ¿Qué no era desinstitucionalización? Pues no es desinstitucionalización estar en situación de insatisfacción de derechos y de exclusión social. ¿Qué queríamos decir con esto? Bueno, pues que había un problema, y es que era el que los procesos de desinstitucionalización tuviesen como resultado pérdida de derechos o situaciones de insatisfacción de derechos. Este es un problema muy importante, y que aquí se ha apuntado al comienzo, y que esto yo creo todos los que estamos ahí en toda esta estrategia de desinstitucionalización y en todo este ámbito somos muy conscientes, ¿no? Pero estas experiencias piloto, por ejemplo, que se han llevado a cabo, y que muchas de ellas algunas de ellas pues es algo tan importante como esto, que es pues, la elaboración de productos de apoyo, claro, la autonomía personal, no voy a aclarar todo esto, todos somos conscientes, ¿no? La autonomía personal o la vida independiente, ¿no? La vida independiente y la inclusión en la comunidad. Hay muchas personas que para tener satisfecho esto, pues necesitan apoyo personal, pero también apoyo tecnológico, ¿no? Asistencia tecnológica. Esto es así, ¿no? Pero luego también, además hay proyectos, en todas estas experiencias pilotos, pues había proyectos, pues no sé, de viviendas en transición. Esto es gente que igual vivía en una institución, pues un primer paso de inclusión en la sociedad, pues es pasar por una vivienda un poco
vamos a decir así, pues va muy tutelada, vamos a decir, aunque no es una vivienda tutelada, pero bueno, un poco con toda una serie de apoyos de personas, con toda una organización ahí también, como paso luego para su vida ya independiente, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay una preocupación, la hay, y ya en ese momento nosotros la teníamos, es que un proceso de desinstitucionalización llevase a que esas personas de la vivienda en transición, esto ocurre mucho en las personas sin hogar y también en otros colectivos, cuando se acabase la vivienda en transición, volviera a la institución, ¿no? Porque no había ya recursos, ¿no? No había recursos. Entonces esto era un problema, ¿no? De que algunos entonces nos presentaban la desinstitucionalización como un proceso circular que tarde o temprano nos llevaba a una situación de insatisfacción de derechos, ¿no? Y es verdad que es uno de los grandes retos. Yo la próxima semana tengo que hablar sobre esto, de los retos de la desinstitucionalización, y este es uno de los grandes retos, ¿no? Es ahora cómo seguimos el proceso de desinstitucionalización, ¿no? Las experiencias estas piloto en España, su fecha, digamos, ya están en fase ya terminando, ¿no? Y ahora el problema que hay es, bueno, cómo mantenemos esto, ¿no? Y esto es muy importante, pues los análisis económicos, ¿no? Para ver cómo se puede realizar esto. No es desinstitucionalización, también, ya lo he dicho, el abandono de cualquier institución, ni el cierre de todas las instituciones. No es desinstitucionalización cambiar las instituciones sin promover la vida independiente y la inclusión, ¿no? Y la desinstitucionalización también subrayamos mucho y lo seguimos pensando, yo creo, bueno, que no hay una solución única, no hay una única forma de desinstitucionalizar, esto es muy importante, ni tampoco podemos pensar que la desinstitucionalización sea una solución final. Esto es un proceso, ¿no? que se tiene que ir realizando con el tiempo, y que probablemente a medida que se vaya realizando irá cambiando, y probablemente nos inventaremos otros nombres, otros referentes en ese proceso, porque habremos ido aprendiendo de cómo, bueno, esto mismo, la tecnología, pues nos hará cambiar completamente, probablemente nos hará cambiar todo esto, ¿no? Nuestra concepción, y nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Realmente el proceso de desinstitucionalización es, de alguna manera, es el proceso de satisfacción de los derechos de las personas, o se engloba en eso, y la satisfacción de los derechos, pues si nosotros nos pensamos hace un par de siglos que implicaba esto, cuáles eran las propuestas que se hacían en ese ámbito, pues nos daremos cuenta que eran muy distintas, porque claro, va cambiando, ¿no? La propia satisfacción de los derechos hace que se cambien las maneras de satisfacer otros derechos. ¿Qué si era desinstitucionalización? Pues superar, insisto, la cultura institucional, abandonar instituciones, pero instituciones enfrentadas a los derechos. Esto también tuvimos ahí una discusión, discutimos mucho, ¿no? De lo que era una institución. Había que tener cuidado con los nombres, ¿no? Pues que era una institución enfrentada a los derechos o alejada de los derechos, y que era una institución basada en derechos, ¿no? Porque es verdad que y esto fue algo que discutimos mucho, el término, las personas no pueden prescindir de las instituciones, ¿no? Esto, aquí estamos en una institución, que es la universidad, esto es una institución, ¿no? La familia es una institución también, ¿no? Instituciones hay muchas, ¿no? Lo que ocurre es que el problema de las instituciones es cómo funcionan, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que prescindir y sí que hay que abandonar, pues, son las instituciones que no funcionan desde una perspectiva de derechos, ¿no? Y eso sí, ¿no? Y ahí sí que el estudio se posiciona, ¿no? Con la idea clara de que hay que cerrar las instituciones enfrentadas a los derechos, ¿no? Una institución que está enfrentada a los derechos es algo que no debemos o no podemos consentir, ¿no?
Desinstitucionalizar es promover la vida independiente y la inclusión. Se ha hecho referencia aquí a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para los que no habéis conocido, o esta ley no la conocéis, ¿no? Pues esta ley es del año 2006, no solamente del año 2006, de diciembre del 2006, y no solamente de diciembre del 2006, sino, no sé si es 2 días antes o 2 días después de que se aprueba la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. Y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, para mí, sinceramente, ¿no? Yo cuando la primera vez que la leí, pues supuso un gran avance, Ojo, que ahí habla, que en algún momento incorporaba el lenguaje de los derechos, ¿no? a esto. Pero la perspectiva que tenía esa ley, pues, era diferente a la de la Convención, ¿no? Y se producen esas situaciones raras, o no tan raras, ¿no? En los estados en donde tú tienes, pues, el Estado, o la mayoría que sea, el gobierno, la mayoría parlamentaria, al final las leyes las hace el Parlamento, apoyaba una ley, ¿no? con una determinada manera de entender la autonomía personal, y ese mismo Estado estaba en Naciones Unidas aprobando una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad con otra perspectiva, ¿no? Con otra perspectiva a la hora de abordar lo mismo, ¿no? Y en esa convención, el artículo 19 habla sobre el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, artículo 19. En la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, no me acuerdo ahora qué artículo era, pero ahí se hablaba de un derecho, se decía un derecho de ciudadanía. Nosotros, esto igual más gente, ¿no? Pero no sé si del instituto, pero cuando yo leí lo del derecho de ciudadanía me fui corriendo a leer a ver qué era eso, ¿no? Que eran los derechos de ciudadanía como categoría, ¿no? Era una cosa novedosa. Pero las perspectivas eran distintas. Es verdad que el artículo 19 de la Convención, derecho a la vida independiente, reconocía un derecho evidente, ¿no? Un derecho, pero era un derecho que no aparecía en las constituciones. Si ustedes miran las constituciones, la vida independiente, seguramente lo damos por presupuesto, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener protegida, ¿no? El derecho a elegir cómo queremos vivir, ¿no? Esto nos parece que está unido a nuestra dignidad, igual nos parece que no hay que reconocerlo, pero claro, las personas en situación de vulnerabilidad y las personas con discapacidad, pues sí, ¿no? Porque precisamente eso, la sociedad lo que había construido era un modelo de atención o de tratamiento, pues muy alejado de esto, ¿no? Y de ahí la importancia del artículo 19, ¿no? Y de la vida independiente, pero ojo, que este derecho es elegir cómo uno quiere vivir, pero que va unido a la inclusión en la comunidad. Esto es muy importante, porque y yo lo podemos discutir también. Yo creo que no se puede hablar de autonomía personal sin inclusión en la comunidad, por muchas razones, pero desde un punto de vista teórico, no se puede. Y esto es, cuando decimos desinstitucionalizar es promover la vida independiente y la inclusión, esto va unido, ¿no? Porque la vida independiente no se entiende sin inclusión, y no se entiende sin asistencia personal, y no se entiende sin accesibilidad, que son los tres grandes referentes, ¿no? de ese artículo. No voy a hacer referencia a las conclusiones sobre las restricciones, tampoco a los factores que inician los procesos de institucionalización, cuáles son esos factores. Sí que es importante, una de las cuestiones también obvias, ¿no? Igual estoy diciendo todo el rato obviedades, pero era y el estudio, ¿no? Insiste mucho en analizar el papel de la mujer, ¿no? En el ámbito de los cuidados. Esto es fundamental, porque obviamente todo el modelo de cuidados, el modelo institucional también de cuidados de la cultura institucional, pues ha atribuido o ha estado basado, ¿no? O ha estado centrado, ¿no? en la mujer, ¿no? Que ha sido siempre la que cuida, y esto es lo que ha llevado en muchas ocasiones a su institucionalización también, a la pérdida de
porque el gran factor, y decía que no iba a entrar, el gran factor que lleva a una institucionalización es el que te falten redes de apoyo, ¿no? La gente se la institucionaliza porque no tiene redes de apoyo. Por eso el componente económico también es importante, ¿no? Y hay otros muchos, ¿no? Y ser mujer, pues igual es un factor de institucionalización, pero no es por ser mujer, sino es por la construcción de la sociedad, ¿no? Por la estructura social, por esa discriminación estructural que hace que sea la que cuide, que sea la que como cuida pierda sus redes de apoyo, que se gaste el dinero en el cuidado y que acabe incluso con más problemas, si se quiere, de salud, y que acabe en una institución. Y esto también importante, ¿no? Lo tuvimos en cuenta. Tuvimos en cuenta, ya voy a hacer 3 reflexiones más, ¿no? Una sobre el derecho, otra sobre el análisis ético, y luego otra sobre el análisis económico, ¿no? Un poco. Tuvimos claro en cuenta y nos centramos mucho y lo estudiamos mucho todo lo que era el marco jurídico, ¿no? que tenía que ver con la desinstitucionalización. ¿Y ese marco jurídico cuál era? Bueno, claramente la Constitución española, claramente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, claramente pues todo lo que es el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, la normativa en materia de vivienda. Pues claro, la vivienda también es otro de los grandes elementos, ¿no? Y otros. Bueno, la vivienda es uno de los grandes problemas, la regulación de la vivienda para la satisfacción de los derechos en general, ¿no? Y claramente, claro, para la institucionalización, ¿no? Tuvimos en cuenta también, bueno, la ley del año, en España, la ley del año 2022 sobre igualdad de trato y no discriminación, claro, una cuestión súper importante en el ámbito de la discapacidad, que era la regulación de los internamientos y de los tratamientos involuntarios, ¿no? El internamiento involuntario, ¿no? Que esto está recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 763, y este era un tema que ya habíamos trabajado, porque es verdad que justo cuando empezamos este estudio acabábamos de hacer un estudio para salud mental, ¿verdad? Sobre internamientos involuntarios, que es uno de los grandes retos todavía nos queda pendiente en el ámbito de la normativa en materia de discapacidad, qué hacer con los internamientos y los tratamientos involuntarios, ¿no? Cómo regular esto. Estudiamos eso también, estudiamos, claro, la Ley General de Discapacidad, la ley del año 2013, y luego también estudiamos algo que era muy importante, porque claro, a nivel del Estado español, todo esto está en las comunidades autónomas, ¿no? Esto, es decir, la regulación de todo esto pues son las comunidades autónomas, y buena parte de los cuidados se lleva a cabo en el ámbito municipal. Hasta ahí no pudimos bajar, aunque sí conocimos experiencias, claro que sí, de ayuntamientos o de entidades que trabajaban en un entorno municipal, en un entorno rural. Eso también es muy importante, como podéis imaginar, porque los cuidados, así en términos generales, en el ámbito rural pues son diferentes que en el ámbito urbano, ¿no? Y los cuidados en pequeñas poblaciones y la situación de las personas en pequeñas poblaciones a veces pues es diferente. Quizá aumentan las redes de apoyo, pero disminuye quizá lo que podríamos entender como, no sé, en términos generales, como atención sociosanitaria. Bueno, pues y esto también lo tuvimos en cuenta, pero bueno, nos centramos mucho en la promoción de la autonomía personal y en destacar sus insuficiencias, ¿no? La ausencia de un enfoque de derechos, el concepto de dependencia muy centrado en las limitaciones de la persona, ¿no? La definición de dependencia de esa ley pues está muy centrado en las limitaciones de la persona y no en las barreras, ¿no? La idea, hay un concepto muy importante en el ámbito de la autonomía, que es el concepto de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Porque muchos de los servicios se relacionan con esto que se llama las actividades básicas de la vida diaria, y ese concepto nos ha parecido, bueno, ya nos pareció hace tiempo. Hicimos un estudio tú y yo sobre la ley, ¿sí? Para el CERMI, y ahí lo apuntábamos, y aquí nos lo hemos confirmado, ¿no? Como es un concepto insuficiente, ¿no? Quedan fuera muchas cosas muy importantes para las personas, ¿no? Y que habría que rehacer, ¿no?
El catálogo de servicios, y ya lo ha dicho Javier en la presentación, ¿no? Las incompatibilidades, ¿no? Esto es un problema grande, la intensidad de los servicios, la ausencia de un enfoque de género, ¿no? Esto es un gran déficit de esa ley. Y entonces hemos hecho una serie de recomendaciones jurídicas, ¿no? El principal cambio, decía, esto de la desinstitucionalización es un problema, o sea, que exige un cambio cultural. Y como cambio cultural, la primera de nuestras propuestas jurídicas, digo, en el ámbito jurídico, es cambiar la Constitución, ¿no? Tal cual. ¿Y por qué cambiar la Constitución? Porque, vamos a ver, el derecho no produce, sí produce cambios sociales, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Pero no basta con el derecho, ¿no? Esto todos somos conscientes, ¿no? Pero está claro que el derecho sí que es importante, en esos caminos, cuando se pretende un cambio cultural, sí. ¿Por qué? Pues porque el derecho no es solamente las normas, es toda la comunidad de juristas, ¿no? Y entre la comunidad de juristas están las juezas, los jueces, están las abogadas, los abogados, ¿no? La gente que aplica las normas, ¿no? Y que resuelve en muchos casos los problemas de la vida, ¿no? Cotidiana de las personas, ¿no? Y la manera en la que el enfoque cultural que esas personas tienen ante los problemas determina en muchos casos su decisión. Nosotros antes, una de las propuestas que hacíamos era cambiar la Constitución, el artículo 49, ¿no? Una de las propuestas que hacíamos. Esto ya se ha hecho. El artículo 49 de la Constitución española es el que se refiere a las personas con discapacidad. Y esto ya se ha hecho. Había lo más visible es el cambio de la terminología, que era una terminología discriminatoria, claro. Se hablaba de disminuidos. Y ya se utiliza el término persona con discapacidad, pero no solamente es eso el cambio. En el cambio se han integrado otras cosas. Todavía, para mí, han faltado cosas, ¿no? Se podía haber hecho mejor, pero bueno, por lo menos aparece el término entornos accesibles, que esto ya nos servirá para engancharnos aquí como sea y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero todo esto lo decía porque el cambio en la Constitución no es solamente el cambio del artículo 49, ¿no? Si no cambias la Constitución es muy difícil que se produzca un cambio cultural, porque la visión del problema que vamos a tener los juristas tarde o temprano nos lleva a la Constitución, o si se quiere la Constitución es nuestro último referente, ¿no? Y ese último referente nos sirve para construir escenarios, no sé, para construir marcos, y si no lo cambiamos seguiremos pensando de la misma manera. No basta con cambiar la terminología de persona con discapacidad, igual es que esto exige, aunque es verdad que se puede interpretar bien esto, ¿no? Pero esto exige igual llevar el tratamiento de las personas con discapacidad a otro ámbito, llevar el artículo 49 a otro ámbito de la Constitución, ¿no? Aunque los derechos de las personas con discapacidad, no son derechos económicos, sociales y culturales solo. Y entonces igual habría que llevarlos a la referencia a la discapacidad. El artículo 14 de la Constitución, que habla sobre la discriminación, habla sobre una serie de categorías, las categorías sospechosas tradicionales, ¿no? Edad, religión, bueno, y dice otra serie de circunstancias. Nuestro Tribunal Constitucional ya ha dicho, en esas otras circunstancias están las personas con discapacidad, pero igual habría que decirlo. Porque esto crea cultura. Habría que cambiar en la Constitución, habría que cambiar el tratamiento de la no discriminación, porque esto también crea cultura. Nosotros hay una cosa sorprendente en España, y es que nosotros hacemos ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, o hacemos una ley de igualdad de trato y no discriminación, y esa ley es una ley ordinaria. No estoy en contra de las leyes ordinarias, claro que no, ¿no? Pero nosotros en la cultura jurídica y en la cultura constitucional diferenciamos entre leyes ordinarias y leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas son las relativas entre otras cosas, son las relativas a los derechos y deberes fundamentales, a los derechos fundamentales. Los derechos se tienen que regular por ley orgánica.
el mensaje que lanzas al mundo, a la sociedad, regulando los derechos de las personas con discapacidad por una ley ordinaria, es que esto no estamos hablando de derechos fundamentales. Un decreto legislativo, sí, además, ¿no? Haces una ley de igualdad de trato y no discriminación y lo haces con una ley ordinaria. El mensaje que lanzas es que las cuestiones de no discriminación no son cuestiones tan importantes como otras. Y eso es cultura, eso es crear cultura. Porque ahí estás lanzando ese mensaje. Es verdad que esto no es un problema de la Constitución, ¿eh? Esto es un problema, yo creo, que es un problema del Tribunal Constitucional, que cuando interpretó cómo se regulaba lo de la ley orgánica, dijo el artículo 14, que es el de la no discriminación, no se tiene que regular por ley orgánica. O sea, las cuestiones de no discriminación. Pero esto, pues habría que cambiarlo. Porque si no insisto, ¿no? Estamos lanzando ese mensaje. ¿Qué sería también importante en la Constitución? Pues reconocer explícitamente probablemente lo que es la vida independiente, la inclusión en la comunidad y, ¿por qué no?, el derecho a los apoyos o a los cuidados, ¿no? Que tuvieran reconocimiento constitucional. Esto cambiaría también la cultura, porque hablaríamos ya de esto en términos de derechos. Porque si no, tienes que hacer el esfuerzo, tienes que contar el por qué esto es una cuestión de derechos. Oye, pues si pones esto, tal cual, en términos pues igual mejor. Estaría bien también en la Constitución reforzar todo lo que es el artículo 53, y ahora estoy quizá haciendo un discurso quizá excesivamente jurídico, pero el artículo 53 es el que establece la garantía de los derechos, ¿no? Y sobre todo la terminología es que los derechos vinculan a los poderes públicos. Bueno, pues estaría muy bien añadir que vinculan a los poderes públicos y a los privados. Ya está, añadir esto, porque esto nos daría pie a este problema que se dice que está resuelto, de los derechos en las relaciones entre particulares, está resuelto teóricamente, pero no en la realidad, y esto nos daría más fuerza, ¿no? La vivienda, pues seguramente otra cuestión interesante sería trasladar la regulación de la vivienda, llevarla a la parte importante de los derechos, ¿no? Donde están los derechos que se protegen más. Lo ideal sería que los derechos económicos, sociales y culturales se protegieran igual que cualquier otro derecho, pero si no, bueno, pues llevarlo todo el tratamiento de la vivienda a una parte en donde la configuración legal del derecho no sea tan relevante, ¿no? Porque el derecho a la vivienda, ¿qué es? Pues lo que la ley diga que es el derecho a la vivienda, ¿no? En cambio, hay otros derechos en donde no actuamos así. Bueno, pues sería importante igual llevarlo ahí. Sería importante tocar también el artículo, o quizá, no lo sé, pero eso aparece en las propuestas, ¿no? Una regulación o una creación de un artículo específico sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Es verdad que esto de que existan artículos específicos sobre colectivos está bien temporalmente, ¿no? A mí la Constitución que más me gustaría sería aquella que no tuviese que hablar de personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad serían tratadas igual que cualquier otra persona, pero claro, probablemente estratégicamente y durante un tiempo que será mucho, pues sí que hay que hacer referencia, ¿no? Con niñas y niños ocurriría lo mismo, aunque es verdad que hay un tratamiento. Otra cuestión que no tiene que ver con la discapacidad sería cambiar el artículo 50, porque la referencia a las personas mayores que tenemos en la Constitución es una referencia que está en el artículo 50 y que tiene que ver con las pensiones y las jubilaciones. Esta es la imagen cultural de la persona mayor, la imagen que se lanza a la cultura. Esto habría que cambiarlo también. Estos son algunos cambios en la Constitución. Es verdad que siempre que cuento esto, pues todo el mundo mira para otro lado y dice, joder, este hombre, ¿pero qué dice? Cambiar la Constitución. Claro, pero es que hay que decirlo. Que no se puede cambiar la Constitución porque estamos en un momento en nuestro país que no se puede cambiar la Constitución. Bueno, pero esto por ese... Pues esto, mientras no se haga esto, sinceramente, yo creo que podremos ir poniendo parches, ¿no? ¿Mejoraremos la ley de promoción de la autonomía personal? Ojo, no se trata de mejorarla, de reformarla, hay que cambiarla. Lo ideal sería hacer una nueva ley, desde el principio hasta el final. Pero incluso eso será poner un parchecito, porque esta ley se seguirá interpretando desde la cultura
jurídica constitucional, ¿no? Desde la cultura que nos marca la Constitución. Y entonces seguiremos viendo el derecho. Esto será una ley ordinaria. El derecho que reconozca pues se interpretará conforme al modelo médico, si estamos hablando de la discapacidad, con esa visión de la discapacidad. Si estamos hablando de personas mayores, que es verdad que entre la gran problemática que teníamos o que se tiene al estudiar la cuestión de los derechos de las personas mayores es su definición, ¿no? Que es verdad que es una persona mayor, pues esto, bueno, no está claro, ¿no? Pero bueno, esto también era un problema cuando que se planteó en su momento con las personas con discapacidad, ¿no? Y ahí había una tensión, como sabéis, entre aquellos defensores de un grado, ¿no? De vincular la discapacidad con un grado de minusvalía, ¿no? Con un grado de discapacidad, es decir, minusvalía era la terminología antigua, ¿no? Discapacidad, y aquellos que decían que no, que la discapacidad era una situación personal que tiene que ver con barreras. Y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad opta por esto segundo. Y nuestra Ley General de Discapacidad tiene 2 párrafos para confundirnos, ¿no? Tiene un primer párrafo que dice la discapacidad es una cuestión de barreras, pero inmediatamente después dice la discapacidad tiene que ver con ese grado de 33%, ¿no? Las personas mayores, bueno, no sé cómo se resolverá esto. Esto es verdad que es un tema que está en discusión, ¿no? Y que en las distintos, digamos, propuestas o grupos de trabajo, ¿no? Donde se está planteando hacer una ley de derechos o de no discriminación, porque esta es otra, ¿no? ¿Qué perspectiva hacer, ¿no? Cuando trabajas con lo de los derechos de las personas mayores? Ya me estoy yendo completamente de la desinstitucionalización, a ver si soy capaz de volver, pero esto es una de las discusiones, ¿no? ¿Qué enfoque haces? Pero todo esto tiene que ver, insisto, ¿no? Con el cambio constitucional, con el cambio de... ¿Qué más propuestas hacemos? Bueno, aunque la ley de vivienda es una ley que aparece mientras estamos haciendo el estudio, la nueva ley de vivienda, alguna reforma hay que hacer. También, aunque la ley de igualdad de trato es una ley del año 2022, también es importante tocarla, la Ley General de Discapacidad. Hay que prohibir el internamiento involuntario y regularlo de otra... y el internamiento y el tratamiento involuntario y regularlo de otra manera. Reformar normativa en materia de protección de niñas, niños, adolescentes. Ahí en esa página lo tenéis ahí para que lo podáis ver. Probablemente sea necesario, que esto, bueno, ahí se lanza y es para discutir, pues tocar el estatuto de los trabajadores o sobre todo hacer una reforma en el ámbito laboral, ¿no? Hay que repensarse toda la regulación de los cuidados, del modelo de cuidados, en donde hay atención profesional, atención no profesional, hay cuidado formal, cuidado informal, y todo esto es un lío terrible, ¿no? Aquí está Karina, que le tocó trabajar todos esos temas. Eso no es un lío porque no te enteras, ¿no? Cantidad de convenios colectivos que afectan a unos, que afectan a otros, algunos convenios colectivos que dices cómo es posible que esto no haya pasado un test, ¿no? de no discriminación, o en donde incluso ahí en donde se discrimina dentro de ese colectivo a los trabajadores con discapacidad, ¿no? Bueno, esto hay que repensarlo. Igual, desde una manera general, Estatuto de los Trabajadores, bueno, a mí personalmente no me disgustaba esa idea, pero había mucha gente del equipo que no lo veía claro. Ahí lo lanzamos y ya está. Se necesita una ley de servicios sociales. Esto es una ley estatal, porque una ley estatal que ponga un poquito de orden. Esto es muy problemático con las comunidades autónomas, porque en España lo que son servicios sociales es un título competencial de las comunidades autónomas. Pero hay un gran problema, porque primero hay una gran desigualdad en el ámbito de los territorios, y claro, si tú haces un enfoque de derechos, hablas de derecho a los cuidados, derecho a los apoyos, ¿no? No puedes hacer un derecho que sea diferente, ¿no? Dependiendo del lugar donde una persona se encuentre o donde haya nacido. Y esto es muy difícil en España, el regular esto de una manera general, pero también lo era la ley de discapacidad, y ahí tuvo sus problemillas y tal, y se negoció. Pero se necesita una ley de servicios sociales, la ley de familia para el ámbito de niñas, niños, ¿no? Donde, bueno, se necesita, y luego cosas mucho más cercanas,
que se necesita una ley de asistencia personal, o sea, se necesita la regulación de esta figura, ¿no? Esto se discute en la discapacidad, pues no hay en el movimiento de discapacidad no hay un posicionamiento uniforme, ¿no? Del todo, ¿no? Pero yo creo que hay que regular esto, porque esto es sin esta regulación, sin regular esta figura. La regulación lleva muchas cosas, claro que sí, lleva el derecho, cuando regulas pierdes autonomía, ¿no? Porque no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero esto igual la pierden quien la tiene que perder de alguna manera, ¿no? Porque esto hace que muchos puedan acceder a la autonomía. Entonces trata de regular esto, de saber quién, de regular la figura del asistente, porque la asistencia personal es un derecho, para mí es un derecho claramente, pero es un derecho que convive, ¿no? Como conviven todos los derechos con otros derechos, y sobre todo convive con algo muy importante, que es el asistente personal o la asistenta personal, ¿no? Y eso hay que regularlo también, y hay que construir un derecho que sea capaz de modular razonablemente los intereses que están ahí en juego de las pretensiones de las distintas personas. Urge tomarse en serio la accesibilidad, ¿no? Esto que es algo tan lógico. Hoy esta sala es menos accesible que la otra, que la del 17, donde hicimos el año pasado las jornadas. Bueno, es que urge tomarse en serio la accesibilidad, ¿no? Porque claro, sin accesibilidad es que no hay satisfacción de derechos, ¿no? Y esto, las personas que se enfrentan a barreras, todos nos enfrentamos a barreras, ¿no? Pero cuando las barreras ya son muchas, pues son muy conscientes, y eso hace que no tengas derechos, ¿no? Y entonces urge la accesibilidad. Urge también, por ejemplo, una ley de atención temprana, también en el ámbito de la discapacidad. Esto es muy importante. Y bueno, y otra serie de cambios jurídicos. Voy a llegar a las 11:30, ¿eh? Te vas a pasar. Igual me paso, pero bueno. ¿Qué urge? Urge una cosa muy importante, de la que no voy a hablar aquí, que es pensarse el modelo de atención, ¿no? Se ha utilizado el término de atención centrada en la persona. Al final, la atención centrada en la persona es el enfoque de derechos, ¿no? En la atención es la dignidad, al final es eso, ¿no? Pero esto urge ver, y las distintas competencias. Y luego dos cosillas más y termino, que me parecen interesantes. Una tiene que ver con lo de los indicadores, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos hecho, que es dibujar un marquito de indicadores que pueden servir, pues, para evaluar si los procesos de desinstitucionalización se están haciendo conforme a un enfoque de derechos, o si las distintas intervenciones que se hacen, pues, siguen un enfoque de derechos. Es un dibujo muy, muy genérico, pero es que urge hacer esto, ¿no? Urge el que seamos capaces de construir, ¿no?, indicadores de derechos humanos para este tipo de actuaciones, ¿no? Aquí hay gente que igual se anima a hacer tesis doctorales, pues esta es una buena tesis doctoral, ¿no? Para construir este tipo de indicadores. Difícil, pero bueno, pues difícil porque para todos los colectivos igual es difícil, pero nosotros ahí lo tenéis un diseño, y esto me parece muy, muy importante. Y vinculado a esto está todo el análisis económico, ¿eh? Esto ya nos animo a hacer una tesis, que también, pero porque ya hay una tesis que se está haciendo, ¿no?, sobre esto, que está aquí Arturo sufriendo pues es quien la está haciendo, ¿no? Una de las grandes dificultades que tuvimos en este estudio fue todo el análisis económico. Lo tuvimos primero por ausencia de datos. Claro, no puedes hacer un análisis económico sin datos, ¿no? ¿Y quién te puede dar los datos? Pues te los puede dar el Estado, que no los tiene, o te los puede dar las entidades, que no te los dan, o que les cuesta mucho, porque claro, están atendiendo directamente. ¿Y qué viene aquí? ¿Alguien empezó a decirme los datos? Pues si el mundo de las entidades, bueno, pues las entidades trabajan como pueden, ¿no? Y ya está. Y entonces ahora viene alguien a pedir, venga, datos. Bueno, estoy seguro que lo habéis sufrido un poco en la realización del proyecto, peticiones de datos y de tal, bueno. Y luego hay otros que no te las dan, pero ya no es porque es que les vaya mal, es que están trabajando en otra cosa, es que no te las dan, claro, que son todos estos esos grupos de interés económico, ¿no?, que les decía, esos grupos de inversión, es que no te los dan, o sea, ¿me puede usted decir cuál es el gasto
por persona en una residencia o qué es lo que usted... Esto no te lo dan. Entonces, claro, este es el primer problema. Y quieres hacer un estudio económico para ver, aunque sea un estudio de lo que cuesta la institucionalización, ¿no? Aunque solamente sea esto, es que no lo puedes tener. Y los que te dan son muy sospechosos. Cuando ya te dan alguno, ya son sospechosos. Son sospechosos porque ves que faltan cosas, ves que no se tienen en cuenta cosas, y entonces esto nos costó mucho. Pudimos avanzar un poquito, porque sí que, sobre todo a través de entidades amigas, ¿no?, que nos dieron datos, y ahí pudimos, de esos datos que eran pocos, pues extrapolarlos un poco y hacer algún análisis. Y luego también es importante, y esto es lo que estamos ahora trabajando también mucho, pues cambiar la manera de medir económicamente, ¿no? Y tener en cuenta, pues no solamente un sistema de medición, yo no sé de esto, pero estoy aprendiendo, ¿no? Un sistema de medición, o sea, la contabilidad tradicional, la voy a llamar así, si hay algún economista que me perdone, por otro tipo de contabilidad que tenga en cuenta el impacto social, y ahí pues está todos los análisis de ROI, ¿no?, que miden esto, y ser capaces de introducir variables. De nuevo son indicadores que tengan que ver con lo que repercute un servicio en términos también de bienestar personal, de otra serie de cosas que creo que debemos ser capaces también de valorarlas económicamente, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, es que es mucho más caro un servicio o una atención personal que una atención en grupo, como se la voy a llamar así, bueno, no lo sé, sí, no, pero igual vamos a tener en cuenta otra serie de cosas, ¿no? Y es el bienestar que le produce a una persona elegir su forma de vida, vivir en su casa, todo este tipo de cosas. Creo que deben tener, ¿no?, también hacer una aproximación económica, deben tener también un valor, que seamos capaces de darle a esto un valor económico. Y en el estudio ahí hacemos una primera aproximación. Ahora estamos también trabajando, precisamente con Rumbo estamos también trabajando en esto, y el pobre Arturo, que está ahí investigando con su tesis. Y también era una de las conclusiones, ¿no?, la importancia de hacer este tipo de análisis y de cambiar esta manera también, porque al final es cultura, ¿no?, tener otra cultura de medición de lo que es el gasto social, ¿no?, o lo que es el coste social. Y bueno, ya con esto termino. He sido muy largo, pero bueno, como venía esto en el y espero ser capaz. Bueno, hay un tiempo para el coloquio, que yo no sé si el coloquio está pensado para después del descanso, pero yo propondría hacerlo en caliente, salvo que se tengan que pensar las preguntas, y hacer el descanso después, pero no lo sé. Sí, ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bueno, pues me debería haber subido las gafas, pero me las he dejado ahí abajo y no veo muy bien. Entonces, ¿alguien tiene...? También puede ser que no haya ninguna pregunta y hagamos el descanso. Tú. Y hagamos el descanso así más amplio. Mira, sí que hay. Adelante. Les pediría que se identificasen, porque todavía no conocemos a todo el mundo. Vale. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, Andrés David Moncayo. Yo soy estudiante por el doctorado en Derecho. Incluso por acá estaba mi asesora, la profesora Patricia. Muy bien. Bueno, yo creo que lo primero, agradecerle al profesor Rafael, porque es muy interesante pues todo el panorama de lo que ha sido y lo que fue la investigación, y bueno, naturalmente lo que ha sido y lo que fue, porque eso es un proceso que está mezclando múltiples actores y que naturalmente tiende a continuar. Yo quisiera como preguntarle, pero también un poquito, si me permite, dar un contexto dentro de ello, y es que me genera mucha curiosidad. El reto que ustedes tuvieron es con el concepto de institución. Yo sé que usted leyó... Perdóneme, ¿ha dicho de dónde es? De Colombia. De Colombia, vale, fenomenal. Sí. No había dicho perdón. No, venga, sigue, perdóneme. Ya. Bueno, por mi acento quizás también. Y es con el tema de las instituciones, porque usted incluso hizo mucho énfasis en varios elementos. Uno, las instituciones basadas en derechos, instituciones que no están basadas en derechos. Y cuando uno empieza a revisar
y me pasa también con el tema de las instituciones, y es ese abordaje que además ustedes en el proyecto tienen una visión interdisciplinar, multidisciplinar, transversal, es decir, dialoga, no solamente es islas como si el proyecto fuera una isla jurídica, una isla económica, no, todas terminan dialogando transversalmente a lo largo del proyecto. Y es que abordar el tema de las instituciones cuando uno lleva a cabo esos proyectos, uno como abogado, y también tener ese otro diálogo económico, entonces yo decía, listo, las instituciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista económico yo podría tomar a Douglass North y beber de él esta diferenciación entre instituciones formales e instituciones informales, pero a su vez la diferenciación entre instituciones y organizaciones, porque digo, listo, las instituciones formales, con la Constitución, hay que cambiar la Constitución, las leyes, vale, pero también las instituciones informales, como estos acuerdos o códigos de conducta a partir de las cuales interactuamos los seres humanos, y entran todos los ismos, usted decía, el capacitismo, el infantilismo y un largo de ismos que hacen parte, pero también las organizaciones, es decir, si las reglas formales son las reglas de juego, pues las reglas informales son los jugadores, entonces en los jugadores están los privados, los particulares que también tienen intereses muy fuertes, está el Estado, pero lo más importante están los grupos poblacionales que son objeto del estudio, y ahí entra todo el tema de la interacción entre las organizaciones y las instituciones, porque me generaba la duda de que ustedes llegaban, por ejemplo, a una residencia y de pronto para la persona que no está muy familiarizada con este tema conceptual, usted le habla de institución, ella ve institución es esto, 4 paredes, ella ve la institución como la casa, pero es que la institución es desde el punto de vista conceptual un poco más allá y abordarlo desde acá, mejor dicho, ¿cómo hicieron ustedes para ello? Y lo segundo era el tema de la transferencia tecnológica, porque uno de los retos más grandes con los proyectos de investigación de esta naturaleza es la transferencia tecnológica. ¿Cómo lograr esa transferencia tecnológica, sobre todo pudiéndolo llevar? Uno, el cambio cultural de por sí tiene todos sus retos, porque cambiar las reglas informales de acuerdos, incentivos, generar los incentivos correctos para que se pueda llevar a cabo la desinstitucionalización, yo creo que ahí hay todo un reto singular. ¿Qué era estaba preguntando? De esa transferencia tecnológica desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, porque pareciera que eso que usted decía es bien particular, lo que nos pasa también a nosotros, es decir, quien va a la ONU es una persona así súper preparada, con un diálogo excepcional, pero claro, luego usted va al Parlamento y tiene que poner a otros intereses que están en pugna con otros actores que muchas veces pues son representantes del pueblo que no tienen la formación académica que pueden tener esos otros, entonces empiezan a generar singulares disparidades entre lo uno y lo otro. Vale, muchas gracias. Pues sí, bueno, estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Le he preguntado de dónde era, perdóneme, pero porque me creía que me iba a hablar de este concepto, porque es verdad que yo a veces cuando hablo de institucionalización, de desinstitucionalización, igual me enfrento con contextos geográficos en donde tienen graves problemas de la desinstitucionalización, pero claro, no estamos hablando del ámbito de los cuidados, y esto es una cuestión también conceptual, ¿no? Usted ha hecho referencia, bueno, pues el concepto de institución que se puede manejar dependiendo de la disciplina donde te encuentres o lo analices de una forma o de otra, y eso es verdad, ¿no? Hay países en la actualidad que están sufriendo un proceso de desinstitucionalización muy importante y que esto es un gran problema, pero están hablando de desinstitucionalización y están hablando de poder judicial, están hablando del Parlamento, están hablando de otras cosas que son al final también instituciones, ¿no? Y por eso le había preguntado esto. Bueno, sí, nosotros hicimos, incluso lo tengo aquí delante del cuadrito, pero lo que era para nosotros una institución alejada de los derechos humanos en términos muy genéricos y lo que era una institución basada en los derechos. Hay un punto muy importante, era el tema de las restricciones, y en el análisis de las restricciones ahí nos dimos cuenta de que, bueno, de la mano de organizaciones, ¿no?, que las restricciones no estamos hablando solo de restricciones físicas, sino que un aspecto que tiene que ver con una organización. Las restricciones pues son
establecer horarios, ¿no? Establecer modos de vida, ¿no? Establecer reglas a veces, ¿no? Que a veces es imposible que una organización, ¿no?, funcione sin esto, ¿no? Y esto había que convivir y esto lo estuvimos tratando. Muy importante lo de la tecnología, no lo he hablado, ¿no? Tenemos un apartado ahí sobre la tecnología, ¿no? No nos hemos centrado mucho, pero eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta y cada vez más, ¿no? Yo creo que pensar ahora en términos que eso le interesa mucho a Irene y Vicente, ¿no? Yo creo la tecnología en el ámbito de los cuidados, ¿no? El papel de esto, de la tecnología en el ámbito de los cuidados es fundamental. Y ahí de nuevo cultura, Ahí de nuevo cultura. Voy a decir dos cosas más, no solo esto con la tecnología cultura, quiero decir cultura en el ámbito tecnológico también, porque a veces la aproximación de la tecnología al ámbito de los cuidados o al ámbito de las personas en situación de vulnerabilidad es una aproximación que hay que cambiar, porque a veces no es la aproximación en forma de derechos, ¿no? Suele ocurrir muchas veces que cuando se habla de la aproximación tecnológica, esta se presenta como la manera de acabar con la discapacidad, pero con la discapacidad no con las barreras, es decir, con la discapacidad entendida en términos de condición, ¿no? De acabar con uno, y esa en muchos casos es cuando tú dices, bueno, ¿qué puede aportar la tecnología en el ámbito de la discapacidad? Pues mira, lo que vamos a hacer es que las personas no sean usuarios de sillas de ruedas, sino vamos a hacer un exoesqueleto, y todo se centra mucho en condición de la persona, y mucho menos, que también hay, en barreras. Esto, por ejemplo, esto del producto de apoyo, me parece que la filosofía de esto es una cuestión personalizada, que sirve para luchar contra barreras que hay, porque la principal barrera es que esto no lo encuentras si no lo haces para la persona, ¿no? Porque el diseño universal, pues a veces, oye, que no es imposible, ¿no? Vale, pero en muchas ocasiones porque no se piensa en esos términos, ¿no? Entonces es muy importante también, es muy importante la tecnología, tener en cuenta esto, nosotros hemos dicho, pero también ser capaces de nuevo ahí hacer ese esfuerzo de cambio cultural y del enfoque de la cultura en estos campos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, claro, las personas con discapacidad dicen, bueno, es que yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Igual, bueno, siempre, yo prefiero igual, en vez de, que no se trata de no tener el exoesqueleto, pero en vez del exoesqueleto, ser capaz de llegar a la barra del bar a tomarme una caña, ¿no? Una cerveza, ¿no? Y es que el problema está en que igual, ¿por qué no utilizamos toda esa tecnología para suprimir, que se está haciendo, las barreras físicas, las barreras cognitivas, ¿no? Pues oye, probablemente si empleásemos todos los recursos que empleamos en otras cosas para este tipo de cosas, que pensásemos en términos de diseños y en términos de ajuste, pero bien entendido todas esas cosas, y que esto del campo de la tecnología lo entendiera, porque ahí hay también mucho problema conceptual que tiene que ver con cultura, ¿no? Yo cuando a veces intervengo en un máster de accesibilidad en el Colegio de Arquitectos, y es que ahí hace falta, ¿no?, el enfoque de derechos para que se entienda bien la accesibilidad, y los límites a la accesibilidad no se hagan siempre desde una visión económica, ¿no?, que es lo que ocurre, ¿no? Esto vamos a hacer esto con lo que cuesta, bueno, ya, con lo que cuesta, pero es que estamos hablando de derechos de personas, y entonces ahí el coste no es una razón fuerte, es una razón, claro, pero no fuerte, y estamos hablando también de vida digna, ¿no? Entonces, bueno. Y la otra cosa que creo que está relacionada, y no me voy a enrollar más con las preguntas, pero que estaba relacionada con lo que usted decía, y que muy importante, formación, claro, va unido, lo de cambio cultural y con formación, es muy importante, ¿no? Hacer grandes esfuerzos, ¿no?, formativos, ¿no?, para que se entienda esto, para que se entienda. Claro, que voy a decir yo, ¿no? Formación en derechos fundamental, claro, a todos los niveles. Pues nosotros, esto no se hace, Nosotros construimos un sistema educativo en donde los niños salen sabiendo lo que es, bueno, cosas súper importantes, ¿no? Bueno, iba a decir, no sé, iba a dar muestra de mi ignorancia, voy a utilizar algún término que saben lo que es la curva de la oferta y la demanda, porque les hacemos estudiar economía a los niños y niños, ¿no? Y en cambio bueno, transversalmente, ¿no? Han estudiado derechos transversalmente, en teoría, la Constitución transversalmente, todo transversal, pero
entonces salen preparados, ¿no?, para ese mundo, para un mundo, bueno, con nociones económicas, pero luego lo de los derechos para nada. Y cuando lo hemos intentado, menudo has armado. Cuando se ha intentado, porque ha parecido que esto era adoctrinamiento, ¿no? Cuando realmente, claro que sí, la cultura de los derechos es adoctrinamiento, pero es la doctrina correcta, la de los derechos, claro, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, formación me parece súper importante. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? ¿Que voy? Venga. Vale. Bueno, la verdad es que se me ha diluido un poco lo que te quería preguntar escuchándote y me surgen cosas nuevas, pero intento acotar, ¿vale? En relación con las viviendas de transición, en el marco de Rumbos iguales son los que más conocemos, pero bueno, con las viviendas de transición. Las viviendas de transición son vivienda especial, o sea, vivienda para algunas personas, o es más bien cómo están construidas y cómo están organizadas, o es más bien vivienda accesible. No, bueno, yo creo, sí, no lo voy a saber del todo, pero yo las experiencias que conozco es una mezcla. O sea, yo creo que se puede entender, ese concepto se puede entender de muchas maneras, ¿no? Las experiencias que conozco son desde viviendas que se han hecho accesibles, ¿no? Pero esos son los casos que menos conozco, y lo que más conozco son viviendas que se han adquirido, ¿no?, bien por una entidad o que han sido cedidas, ¿no?, y en donde se produce obviamente la accesibilidad está ahí presente. Y un punto muy importante está también presente, que es la asistencia, el apoyo, ¿no? Y la asistencia personal, bueno, entendida de una determinada manera, ¿no? No, porque pienso, a ver, si el derecho a la vivienda se concibe desde la accesibilidad, pues también se contempla la posibilidad de diseñarlas universalmente o rediseñarlas o lo que tú quieras para que todas tengan esos mínimos, pero además de hacer los ajustes razonables teniendo en cuenta las personas que lo van a habitar. Claro. O sea, entonces me parece que es distinto, ¿no? El tener que adquirir una vivienda específica y transformarla a que cuando se diseñan en tu colegio de arquitectos, claro, por ejemplo. ¿no? Sí, claro, pero yo eso lo asociaría más, Carmen, yo creo que con vivienda, con un programa de viviendas accesibles, ¿no? O sea, no tanto con vivienda en transición. O sea, yo creo que la vivienda en transición, el diseño pero es... porque es el piloto, claro, porque es el exportable. Sí, pero probablemente, fíjate, en ese ámbito es... Las viviendas en transición, yo creo que se inspiran en lo que fue en los centros especiales de empleo, como centros de transición, ¿no? Lo que ocurre es que luego los centros especiales de empleo se han quedado ahí, ¿no? Te has quedado ahí en el centro, ¿no? Pero la inspiración, el fin, no sé, es ese, yo creo. Centros inclusivos, o sea, que sería como lo que planteábamos de centros inclusivos. Sí, eso es. Vale. Vale, y luego lo otro, de verdad que no sé si es una pregunta o una reflexión, pero es que escuchándote me daba cuenta de cosas que han ocurrido en todas estas experiencias de los pilotos, problemas que ha habido y de la importancia que tienen ahí los factores jurídicos en la institucionalización, los factores institucionales o político-jurídicos en la institucionalización, porque recordaba que nos contaban que uno de los problemas que había para que la gente pudiera participar en estas experiencias piloto es que las personas que vivían en una residencia, y esto era una prestación con cargo al sistema de dependencia, cuando pasaban más de un periodo viviendo fuera de la residencia, perdían su plaza. Sin saber si había una garantía en que luego pudieran pasar a una vivienda, bueno, accesible o inclusiva o como lo que era, una vivienda, ¿no? A su propia vivienda. Entonces, y esto es un problema que viene arrastrado, ¿no?, por la ley 39/2006. Entonces, ¿a ti te parece que la ley 39/2006 es uno de estos factores jurídicos que contribuyen a la institucionalización? Yo sí. Claro, porque el derecho, claro, sí. Yo creo que lo apuntamos, no es algo que se me ocurriera a mí, sino, ¿no?, en alguno de los trabajos de las personas que colaboraron en
uno de los factores de institucionalización precisamente era la regulación jurídica, ¿no? Yo creo que lo decíais también vosotros, yo creo, Sí, no con niños y niñas, niñas, no era tanto promoción, o sea, no era tanto discapacidad, ¿no? Pero claro, es que a veces todo lo que es la regulación, hay un ejemplo muy evidente, ¿no? Que es la regulación en materia de extranjería, ¿no? Pues esto en muchos casos pues es una regulación que lleva a la institucionalización, ¿no? O está basada en esa cultura institucional, ¿no? Pero sí. Y la ley de promoción de la autonomía personal, claro, sí, también a veces cuando hacemos esta crítica a la ley me da un poco, claro, a veces pienso que somos un poco injustos, aunque claro, hay que sufrirla pero porque yo pienso en las personas que hicieron esa ley, ¿no? Y todas esas personas que estuvieron, ¿no? Trabajando en esa ley, que era un gran paso, ¿no? Y que era un cambio fundamental, era otro lenguaje, era hablar de autonomía, de promoción de la autonomía personal, ¿no? Y entonces igual también el problema de la ley ha sido cómo la hemos interpretado. Probablemente nuestro diseño estatal no es el mejor para esa ley, ¿no? O sea, el diseño, quiero decir, el reparto competencial Pero yo creo también que hay otra cosa, que es que no está adecuada al estado del arte, que en su momento estuvo muy bien y fue un gran logro, la de asistencia personal, en fin, y de vida independiente, ¿vale? Fue un gran logro, no se desarrolló, no tuvo todo el consenso, a lo mejor todo el impulso necesario, pero me parece que ya eso es una ley que está fuera de la realidad, está fuera de la realidad tecnológica y de las cosas que te permiten hacer las nuevas tecnologías, pero creo que también está fuera de la realidad del enfoque de derechos. Por ejemplo, el enfoque de derechos era más desde la homogeneidad y ahora se aproxima, o sea, cuando le decía a Salva, es que, no lo decías, pero yo pensaba que hemos estado hablándolo antes, al final la atención pensada en la persona es enfoque de derechos, pero es nuestro enfoque de derechos, que parte de la diversidad. Y sin embargo, creo, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo, que uno de los problemas de la ley es que es como homogeneizadora, ¿no? Como hay un paquete de prestaciones y las personas se tienen que amoldar al paquete en lugar del paquete a las personas. Que es difícil, ¿eh? Que estamos trabajando sobre el catálogo de servicios y es difícil, pero me parece, ¿no? Es muy claro. No sé si sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Claro. Pero también hay que ser consciente, ¿no? Que cuando legislas y cuando haces tecnología, o sea, tiendes a homogeneizar, ¿no? También porque es muy difícil, ¿no? Pero claro, lo importante, un enfoque de derechos humanos es partir de la diversidad, ¿no? Es decir, que somos las personas, pues diferentes, ¿no? Entonces, atención centrada a la persona si nos la tomamos en serio, es un trato personalizado cada uno, ¿no? Esto, ¿no? Y entonces, pero claro, tendemos a construir parámetros generales, ¿no? Las leyes, es que eso es cultura, ¿no? Cultura jurídica, ¿no? Las leyes son generales y abstractas, ¿no? Y esto está en nuestra cultura. Entonces luego, claro, pues igual puedes ir bajando, ¿no? La ley lo que tiene... Sí. Claro, el plan individual. Claro, no. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la ley, porque luego ya vas bajando y tal, es esto, utilizar las palabras bien, ¿no? Entonces, que una ley tú tienes que hablar de diversidad. Entonces tiene que aparecer diversidad, ¿no? Igual tiene que haber atención de cosas que te permitan luego ya esto, ¿no? Tienes que aparecer ajustes, tiene que aparecer accesibilidad, tienes que dar pie a que luego tú lo puedas construir y el pórtico, pues que sea eso, la diversidad, la atención centrada a la persona, el enfoque de derechos, ¿no? Sí. Javier, sí, hermana. Bueno, yo solo por abordar un poco nuestro día a día y siendo conscientes de todas las dificultades que tenemos en el avance del legislador y demás, y los cambios normativos tan necesarios, hay una parte en la que tenemos una pequeña controversia interna en si se deben denominar como programas de transición a la vida independiente o centros para la autonomía personal. Centros para la autonomía personal, me refiero a centros de entrenamiento para la autonomía personal, lo entendemos desde el punto de vista del concepto de la lucha contra las grandes dificultades que nos encontramos en el día a día y que nos vamos a seguir encontrando una vez abandonemos estas viviendas, porque evidentemente el mundo no es perfecto, nos vamos a seguir encontrando con muchas dificultades y lo que se pretende en los
centros de autonomía personal, de entrenamiento que tenemos y pisos de transición a la vida independiente, estamos enseñando a estas personas a salir de esa zona de confort, como se suele decir ahora, de las instituciones, donde te lo dan todo hecho y entras en un programa donde tienes que buscarte la vida para muchas cosas. Eso también requiere un cambio de filosofía y de explicación hacia la propia persona afectada, que debe entender la vida de otra manera hasta donde les habían acostumbrado a vivirla, ¿no? Que es, pues como he dicho antes, como sujetos realmente pasivos, ¿no? Y después, siendo conscientes también de las dificultades legislativas que tenemos, lo que hacemos a veces es trabajar con otros agentes que colaboran en esto de potenciar la autonomía personal. Por ejemplo, los cambios que pretendemos que surjan, pues a lo mejor en convenios colectivos, para que en las residencias exista un nuevo cambio o un cambio de modelo de atención residencial, pues a lo mejor era mucho más fácil que el legislador hiciera una normativa que dijera esto por obligación se tiene que hacer de esta manera. Pero como eso no hay valentía política, porque, como ha dicho el profesor, hay muchísimos condicionantes e intereses de toda índole, de todas las partes. Acepto, por cierto, de manera constructiva la crítica que se ha realizado al sector de la discapacidad. Todos tenemos que aprender, por supuesto, en ese sentido, para reflexionar si realmente estamos potenciando o no la autonomía personal, manteniendo a personas en residencias de por vida. Creo que eso es algo que hay que reflexionar. Y siendo, digo, no desviándome mucho de lo que estaba exponiendo, pues realizamos esas tareas para intentar cambiar a través de la responsabilidad social corporativa, a través de la imagen, a través de otras cuestiones que realmente no te generan derecho, pero podemos avanzar de abajo a arriba, porque de arriba a abajo es muy complejo. Entonces, de alguna manera también es poner esto en conocimiento de las personas que están en la sala, para que sepan también qué alternativas hay, utilizando la creatividad, el diálogo social, a todas las posibilidades que se puedan presentar, para avanzar en ir llevando a cabo modelos de buenas prácticas que, una vez que demuestre que son viables económicamente, que no generan ningún trauma a la empresa por ese cambio laboral importante que pueda haber, etcétera, etcétera, pues podamos al final convencer a la propia administración de que son cambios muy interesantes. Sí, pues muchas gracias, completamente de acuerdo. Me interesa mucho esa discusión teórica. Ya un día nos iluminaréis, ¿no? O nos pasáis los papeles en esa discusión teórica. Hay otra, no puedo, hay otra mano levantada, pero yo ahora estoy también en otra lucha terminológica, que ya la lanzo, aprovecho el contexto, y es el cambio en la denominación de los ajustes razonables, ¿no? Creo que el gran problema de los ajustes razonables es cómo le llamamos. Entonces yo estoy ahora con la lucha de llamarlos ajustes personales. Y estoy escribiendo sobre eso porque me parece que llamar una cosa a un derecho, ponerle el término razonable, ya es cargártelo, ¿no? Completamente, ¿no? A nada tú dices, tengo libertad de expresión razonable, ¿no? O intimidad razonable, no. Libertad, pero no libertinaje. Claro, o sea, todo esto. Y entonces ese término creo que debemos hacer un esfuerzo. Ya sé que eso está completamente consolidado, pero para cambiar esa terminología y hablar de ajustes personales, que es ya, y luego ya los ajustes personales serán o no razonables, pero ya está. Sí, perdón, había levantado usted la mano. Mira, yo estoy de acuerdo con Javier más o menos, porque yo soy discapacitada. Mira, te van a dar el micrófono para que se te escuche. Yo soy discapacitada, tengo un 50% de discapacidad, y yo tenía una amiga porque ya no es amiga mía, por circunstancias personales hemos dejado de ser amigas, y está en una residencia de discapacidad, mitad ancianos, y porque no se vaya por sí misma en su casa, se le murió la madre hace poco, hace un año y medio. Pero digo, jolines, es que tendría que ser otra manera de vivir. O sea, un piso, tener una cuidadora en casa, para que una cuidadora en su casa propia, para que y rehabilitadores, porque en una residencia yo que me pongo en su lugar, que estoy más o menos libre, porque puedo andar bien y tal, pero es que una residencia no es lugar tampoco.
O sea que hay que ver otros conceptos de vida independiente, porque yo ahora mismo estoy viviendo con mis padres, pero también quería tener mi propia casa. O sea, y también las mujeres con discapacidad a cierta edad estamos discriminadas también laboralmente. Que yo tengo 49 años, estoy en edad de trabajar y no puedo trabajar. Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues completamente de acuerdo, porque pues, has descrito, ¿no?, el panorama a la que se enfrenta una mujer con discapacidad, ¿no? Es decir, que son pues las discriminaciones de la discapacidad y las de la mujer, ¿no? Y con una mirada no clara, ¿no? Y ahí y eso ¿por qué es? Pues por barreras. ¿Y por qué son esas barreras? Porque las hemos construido. No son barreras obviamente naturales, no son barreras que tengan que ver con tu condición, sino que son barreras que tienen que ver con la situación en donde te hemos colocado como sociedad, ¿no? Y donde colocamos a las personas con discapacidad como sociedad. Y por eso la política de derechos en materia de discapacidad es sobre todo una política de eliminación de esas barreras. De eliminación de esas barreras y luego también de comprensión de tu singularidad, porque cada persona, ¿no?, tenemos nuestra singularidad y esto no hay que olvidarlo también, ¿no? A veces hablamos, cuando describimos la discapacidad, pues muy habitual, ¿no? Condición, situación, el modelo social, la forma de entender bien la discapacidad, creo que apuesta por mirar en la situación, mirar las barreras, pero también es verdad sin perder la condición, sin perder la condición, porque la condición a ti también, tu forma de ser como a mí, o tus rasgos como a mí nos definen también, y eso no puedes hacer una atención centrada en la persona sin perdiendo la condición, ¿no? Construyendo solo voy a luchar contra las barreras generales, no, pues igual también voy a centrarme en cómo es esta persona, qué necesidades tiene esta persona, qué intereses y esto, ¿no? Entonces te agradezco mucho el testimonio, porque creo que nos sirve muy bien para entender lo que es la pérdida de derechos, ¿no?, la ausencia de derechos en el ámbito de la discapacidad. Pues con esto terminaríamos. Al final hemos consumido más del tiempo previsto y solo una cosita, un aviso para las y los estudiantes de primero. Mañana empezaremos la clase de teoría jurídica hablando, les preguntaré, ¿no?, efecto irradiación y retos para la autonomía personal. Gracias, nos vemos a las 12:30.